Bien, vamos a revisar ahora algunos conceptos esenciales del trabajo en Adobe After Effects. Así que lo abrimos y váyanos siguiendo paso a paso lo que iremos haciendo para que vayan entendiendo cómo funciona este programa. Bien, en Adobe After Effects tenemos básicamente tres áreas en que se subdivide la pantalla. Primero tenemos el área de proyecto, que es en donde yo voy generando todos los materiales que necesito para mi animación. Por ejemplo, aquí yo puedo importar, haciendo clic derecho, importar archivo, y puedo importar, por ejemplo, esta imagen que descargamos de internet, que se llamaba cielo estrellado. Importar. Allí está. Al tenerla acá, yo puedo utilizarla dentro del programa, ¿no es cierto? También puedo crear composiciones. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, nueva composición. ¿Qué es una composición? Una composición es como una pequeña escena de una animación. Entonces, vamos a crear una para ir entendiéndolo mejor. Entonces, clic derecho, nueva composición. Y aquí aparecen todos los ajustes de esta composición que haremos. En el nombre le vamos a poner escena 1. Y vamos a ocupar un ajuste predeterminado. Así que hacemos clic aquí y escogemos HDTV 1080-24. Dejamos todo tal cual, pero aquí es importante entender algunas cosas. El ancho de este ajuste es 1920 píxeles y el alto es 1080 píxeles. Es la medida clásica del formato Full HD. Además tenemos aquí en la velocidad de fotogramas 24. ¿Qué significa eso? Significa que en cada segundo van a haber 24 fotos que van a pasar. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo veo un segundo de una animación, en realidad lo que yo estoy viendo no es un movimiento, sino que fueron 24 fotos que pasaron muy rápidamente durante un segundo. La duración, vamos a crear una composición que va a durar poquito, va a durar 5 segundos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ese 5 está ahí y no acá? Es porque esta es la unidad mínima y como ya habíamos dicho, la unidad mínima son los fotogramas, ¿ya? Por lo tanto, en un segundo hay 24 fotogramas. Es decir, aquí yo puedo poner un número que vaya desde el 0 hasta el 24, ¿ya? Aquí se ponen los segundos, ¿no es cierto? Que van desde el 0 hasta el 59. Luego acaban los minutos, que también van desde el 0 hasta el 59. Y finalmente la duración de acá son las horas. Entonces, esos son fotogramas, segundos, minutos, horas. Entonces, yo le voy a poner a mi composición 5 segundos. Aceptar. Bien. Ahora voy a explicar qué es lo que pasa en esta pantalla de acá. ¿Ya? En esta área de acá. Esta es la previsualización. Acá yo voy a ir viendo todo lo que va sucediendo en mi animación en tiempo real. ¿Ok? Básicamente es eso. Acá yo puedo modificar algunas cosas también, como el tamaño o los movimientos también. Pero esencialmente esta pantalla es para ir viendo lo que está sucediendo. Paso a la otra parte. A esta área. Esta área es sin duda la más importante de todas, ya que aquí aparecen los elementos más importantes de una animación. Acá, lo que estoy marcando con el mouse es la línea de tiempo. ¿Ya? Aquí aparecen todos los fotogramas de mi animación. En este caso yo le había dicho que mi composición durara 5 segundos, por lo tanto mi último fotograma está en el segundo 5. ¿Ya? Si yo agrando esto con esta herramienta de abajo,
voy a ver cómo van apareciendo de a poco todos los fotogramas. Y ahí están todos los fotogramas. Primero está el fotograma 0 ahí, luego acá el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Hasta llegar al fotograma número 24. Y cuando llego al fotograma número 24, ¿no es cierto? Tengo fotograma 23. Y en el 24 vuelve a ser el 0, porque pasamos al primer segundo. Luego 1, 2, 3, etc. Hasta llegar al siguiente fotograma 24, que va a ser ya el segundo número 2, y así sucesivamente. Entonces acá va sucediendo todo en el tiempo. Y acá, al otro lado, están las capas. Entonces, ahora no hay nada porque creé una composición, pero no le he agregado nada a esta composición. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar esto que había importado antes, ¿no es cierto? El cielo estrellado.jpg. Lo tomo y lo voy a arrastrar hasta abajo. Y así voy a crear mi primera capa en esta composición. Y se fijan que inmediatamente apareció en la vista previa. Ahora con una capa es poco lo que puedo hacer, así que voy a importar otra capa más. Clic derecho en el área del material, importar archivo, y vamos a importar la imagen que anteriormente habíamos recortado en Photoshop. Importar. Lo importamos como, aquí agregar estos valores, importar tipo, composición, conservar tamaños de capa, editar estilo de capa editables, aceptar. Bien. Y cuando yo importo un archivo Photoshop, me lo importa como una composición inmediatamente. Y me importa además una carpeta en donde aparecen las capas que yo utilicé en Photoshop. ¿Ya? A mí solamente me interesa de este archivo una de las capas, porque si se acuerdan había una capa del fondo blanco, ahí me la está mostrando, que no me interesa esa capa, porque no la voy a usar. Y la otra capa era la del personaje, y esta sí que me interesa. Entonces la voy a agarrar y la voy a arrastrar hasta abajo. Y allí quedó mi segunda capa, que no se ve porque está debajo de la otra capa que dice cielo estrellado. Pero si yo voy acá, si se fijan hay unos ojos, yo aprieto este ojo y se desaparece la capa de cielo estrellado y solamente veo la del personaje. ¿Ya? Ahora, yo necesito que el personaje esté arriba del cielo, no abajo. Entonces voy a agarrar la capa del personaje, voy a mantener apretado el clic y voy a subirla para que quede encima. Y allí quedó encima. Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para mostrarles cómo funciona la línea de tiempo. En la capa del personaje, si se fijan, aquí apareció algo también en la línea de tiempo junto con las capas. Yo puedo mover esto, puedo acortar esto. Esto me indica que esta capa está presente durante todos los fotogramas de la composición. Pero yo puedo acortarla. Entonces si se fijan, cuando la pongo en una esquina, me aparece ese símbolo en el cursor. Voy a tomarlo, voy a hacer clic y voy a arrastrar. Y de esta manera estoy haciendo que mi capa aparezca en este lugar, en el segundo 1. Antes no va a estar. Y le voy a decir que la otra capa, la del cielo estrellado, voy a hacer lo mismo pero del otro lado, desde acá. Y la voy a arrastrar y la voy a dejar en el segundo 3 aquí. Entonces eso significa que cuando mi composición vaya avanzando, va a estar primero solamente la capa de cielo estrellado. Y cuando llego al segundo 1, va a aparecer entonces la capa del personaje. Y va a seguir avanzando. Y cuando llego al segundo 3, va a desaparecer el cielo estrellado y va a quedarse el personaje
hasta el final, porque esa es la orden que yo le di al programa y que se ve aquí claramente. Esa capa llega hasta ahí solamente y esta parte aquí y llega hasta el final. Le vamos a poner play desde acá, donde dice previsualización, le ponemos play y vamos a ver cómo funciona. Ahí está haciendo un loop, vuelvo a repetirlo y lo vuelvo a repetir de nuevo hasta que yo lo pare. Bien, de alguna manera esto ya es una animación, bastante sencillo, pero básicamente lo hicimos para entender el proceso y cómo funciona el tema de las capas y de de la línea de tiempo. En el próximo video vamos a hacer una animación un poco más compleja, pero ya entendiendo estos conceptos que son los fundamentales. Vamos a guardar este archivo, eso sí, porque lo vamos a utilizar para el próximo video, pero antes de guardarlo vamos a volver a dejar las capas en la duración que corresponde, ¿ya? Vamos a tomar esto, lo arrastramos hasta atrás y la capa del cielo también la arrastramos hasta el segundo 5. Ahí está. Ahora sí, y ahora la vamos a guardar. Para ello nos vamos a archivo, guardar como. Y vamos a buscar las carpetas que creamos antes, que estaban en mis documentos. Animación Felipe, ese era el nombre que le puse yo, ¿no es cierto? Y la carpeta proyecto. Es aquí donde nosotros vamos a guardar nuestras animaciones, en la carpeta proyecto. Las animaciones que creamos en Adobe After Effects. Y el nombre que yo le voy a poner será animación 01. Y le ponemos guardar o save. Guardar. Listo. Bien, ahora podemos cerrar el programa y nos vemos en el próximo video.